¿No sabes qué hacer? Dios te responde hoy. ¿Te has sentido alguna vez perdido, buscando una respuesta de Dios y solo encontrando silencio? Ese silencio que parece vacío, pero que en realidad guarda un propósito profundo. Hoy descubrirás por qué cuando más dudas tienes, es precisamente cuando Dios está más cerca de ti, mostrándote algo que no habías visto antes. Tal vez lo que estás viviendo ahora mismo no sea una prueba de tu fe, sino el comienzo de un milagro que solo puede nacer en este silencio. Lo sé porque yo también he estado en ese lugar, donde las respuestas no llegan y el camino parece nublarse. He aprendido que a veces Dios no grita, no da señales evidentes, pero sí guía profundamente a través de lo que parece ausencia. Y esa es la clave para entender lo que está sucediendo en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir podría transformar por completo tu visión sobre ese silencio divino y el propósito que tiene para ti en este preciso momento. El instante en que todo se detiene. Hay un momento en la vida que no llega con ruido, no avisa y no pide permiso. Simplemente ocurre. Por fuera, todo parece seguir su curso normal. Las personas continúan, las obligaciones no se detienen, el mundo no espera. Pero por dentro, algo se apaga y algo se enciende al mismo tiempo. Es como si el alma levantara la mano y dijera basta, no porque no quiera avanzar, sino porque ya no puede hacerlo sin sentido. Este instante no es una crisis repentina ni un colapso emocional. Es más sutil y justamente por eso más profundo. Es cuando las decisiones que antes parecían simples empiezan a pesar. Cuando hacerlo de siempre ya no trae alivio. Cuando incluso lo correcto pierde sabor. Muchos intentan ignorar este punto. Lo llenan con distracciones, consejos rápidos o decisiones apresuradas. Pero nada funciona, porque no se trata de falta de opciones, se trata de falta de alineación. En la espiritualidad cristiana, este momento siempre ha sido sagrado, aunque pocas veces se explique así. Es el punto donde Dios permite que la prisa pierda fuerza para que la verdad pueda respirar. No es un freno arbitrario, es una protección, porque cuando el corazón no está listo, avanzar puede herir más que esperar. Y Dios no está interesado en que llegues rápido, sino en que llegues entero. Aquí es donde muchos se confunden y se culpan. Piensan que su fe se debilitó, que algo hicieron mal, que decepcionaron a Dios. Pero ocurre exactamente lo contrario. Este instante llega cuando la vida interior madura lo suficiente como para no aceptar más decisiones vacías. Es señal de crecimiento espiritual, no de retroceso. Es la fe dejando de ser automática y volviéndose consciente. Dios trabaja mucho en estos silencios, no para confundirte, sino para desarmar las falsas urgencias que aprendiste a obedecer, porque no todo lo que el mundo llama oportunidad viene de Él, y no todo lo que parece estancamiento es pérdida de tiempo. Hay procesos que solo pueden nacer cuando todo se detiene por dentro, cuando ya no decides por miedo, por presión o por expectativa ajena. Este instante también revela algo importante sobre tu relación con Dios. Muestra si confías solo cuando todo avanza o si eres capaz de confiar cuando no hay dirección clara. Porque la fe más profunda no se manifiesta cuando todo está resuelto, sino cuando eliges no forzar una respuesta que aún no llegó. Permanecer aquí, sin huir, sin anestesiar el alma, es un acto silencioso de obediencia. No es fácil sostener este punto. El silencio incomoda, la pausa inquieta, la falta de control genera ansiedad. Pero justo ahí Dios empieza a trabajar en capas más profundas del ser, no para decirte inmediatamente qué hacer, sino para mostrarte quién necesitas ser antes de hacerlo. Porque muchas respuestas no llegan hasta que el corazón está dispuesto a recibirlas sin distorsión. Este es el inicio de algo nuevo, aunque todavía no tenga forma ni nombre. No lo desprecies, no lo apures, no lo interpretes como abandono. Este instante en que todo se detiene no es el final del camino. Es el momento exacto en que Dios te está guardando de un paso que aún no es tuyo y preparándote para uno que transformará más de lo que imaginas.
cuando la mente quiere avanzar, pero el espíritu no. Existe un conflicto silencioso que muchas personas viven sin saber cómo explicarlo. Por un lado, la mente insiste en avanzar, en resolver, en tomar una decisión que cierre el ciclo y alivie la ansiedad. Por otro, algo más profundo se resiste. No grita, no discute, no da argumentos claros, simplemente no se mueve. Ese algo es el espíritu. Y cuando el espíritu no acompaña el paso de la mente, la vida entera comienza a sentirse forzada. La mente fue entrenada para responder rápido, para encontrar soluciones, para no quedarse detenida demasiado tiempo. El espíritu, en cambio, no responde a la prisa, responde a la verdad. Por eso esta tensión aparece con tanta fuerza en momentos decisivos. La mente quiere avanzar porque no soporta la incertidumbre. El espíritu se detiene porque sabe que avanzar sin paz tiene un costo que no siempre se ve de inmediato. Muchas decisiones equivocadas no nacen de malas intenciones, nacen de esta desconexión. Elegimos para calmar la mente, no para honrar el alma, y al principio todo parece funcionar, pero poco a poco aparece el cansancio, la irritación, la sensación de estar en un lugar que no encaja. Entonces surge la pregunta: ¿por qué, si era una buena decisión, me siento así? La respuesta casi nunca está en la decisión misma, sino en el momento en que fue tomada. Dios nos dio inteligencia para pensar, pero también nos dio sensibilidad espiritual para discernir. Cuando ambas caminan juntas, las decisiones traen firmeza. Cuando se separan, aparece la inquietud. No como castigo, sino como señal. Esa incomodidad persistente no es falta de fe, es una forma de cuidado. Es Dios diciendo que todavía no, incluso cuando todo afuera parece decir que sí. El problema es que hemos aprendido a desconfiar del espíritu y a obedecer solo a la mente. Nos enseñaron que sentir resistencia es miedo, que dudar es debilidad, que detenerse es perder oportunidades. Pero en el camino espiritual ocurre lo contrario. Hay resistencias que no nacen del temor, sino de la sabiduría interior. Hay pausas que no frenan el destino, lo alinean. Cuando el espíritu no avanza, la mente se inquieta porque pierde el control. Y ahí surge la tentación de forzar señales, de pedir confirmaciones externas, de buscar opiniones que validen lo que ya decidimos por cansancio. Pero Dios no suele hablar en medio del ruido que fabricamos para convencernos. Él habla en la coherencia interior, en esa paz que no necesita explicaciones. Escuchar al espíritu exige valentía, porque implica aceptar que no todo puede resolverse ahora, que no todo depende de nuestra capacidad de decidir. Implica confiar en que Dios ve capas del proceso que todavía no vemos. Muchas veces, Él frena la mente no para frustrarnos, sino para evitar que nos adelantemos a una etapa que aún no está preparada para sostenernos. Hay decisiones que parecen urgentes, pero no son necesarias. Hay caminos posibles que no son convenientes, y hay oportunidades que llegan antes de tiempo. El espíritu percibe eso antes que la lógica. Por eso insiste en detenerse, no para confundirte, sino para protegerte de cargar con consecuencias que no te corresponden todavía. Aprender a respetar esta tensión cambia la forma en que caminas con Dios. Dejas de correr detrás de respuestas inmediatas y empiezas a cultivar una escucha más profunda. Entiendes que no todo silencio es vacío y que no toda pausa es retroceso. A veces, cuando la mente quiere avanzar y el espíritu no, Dios está trabajando exactamente ahí, enseñándote a elegir desde un lugar más verdadero, más libre y más en paz. El lenguaje que Dios usa antes de las palabras. Antes de que Dios hable con ideas claras, decisiones firmes o caminos definidos, Él suele comunicarse de una forma mucho más silenciosa y profunda. No empieza con frases, empieza con movimientos interiores, con sensaciones que no sabes explicar, con una inquietud suave o con una paz inesperada que aparece sin razones lógicas. Este es el lenguaje que casi nadie enseña a escuchar, porque no se aprende con teoría, se reconoce con atención. Vivimos acostumbrados a esperar que Dios hable como habla la mente humana. Queremos claridad inmediata,
señales visibles, confirmaciones externas. Pero Dios no siempre responde a la ansiedad del pensamiento. Él responde a la disposición del corazón. Por eso muchas veces, antes de darte una respuesta concreta, empieza a ajustar tu interior. Cambia lo que sientes frente a ciertas opciones, apaga el entusiasmo por caminos que no convienen, o te quita la paz donde antes creías tenerla. Este lenguaje previo a las palabras suele manifestarse como una sensación persistente. No es emoción pasajera, es algo que vuelve una y otra vez. A veces es una incomodidad suave que no desaparece, aunque todo parezca correcto. Otras veces es una calma que se instala incluso cuando el futuro sigue incierto. Ese contraste no es casual, es discernimiento en acción, es Dios guiando sin imponer, orientando sin forzar. El problema es que muchos ignoran este lenguaje porque no saben cómo clasificarlo. Lo confunden con miedo, inseguridad o simple cansancio, pero el miedo paraliza y se acelera. Este lenguaje, en cambio, aquieta y aclara con el tiempo. No empuja, no presiona, permanece. Por eso es tan importante no huir de lo que sientes, sino observarlo con honestidad. Preguntarte qué despierta paz real y qué genera tensión interior constante. En la espiritualidad cristiana, el Espíritu Santo nunca invade, Él persuade. Y esa persuasión casi siempre empieza en lo profundo, no en lo evidente. Antes de mostrarte el camino, Dios trabaja en tu sensibilidad para que puedas reconocerlo cuando llegue. Si no fuera así, elegirías por impulso y no por convicción. Elegirías por alivio momentáneo y no por verdad duradera. Este lenguaje también se expresa a través del desgaste. Hay decisiones que, solo de pensarlas, te drenan. No porque sean difíciles, sino porque no están alineadas. Y hay otras que, aunque impliquen espera o incertidumbre, no te quitan la paz. Esa diferencia es clave. Dios no guía solo por facilidad, guía por coherencia interior. Y esa coherencia se siente antes de entenderse. Aprender este lenguaje requiere silencio, pero no aislamiento. Requiere presencia. Estar contigo mismo delante de Dios sin exigir respuestas rápidas. Permitir que Él revele lo que todavía no puede decirse con palabras, porque muchas veces, cuando llega la explicación, ya no la necesitas tanto. El corazón ya entendió primero. Ignorar este lenguaje tiene consecuencias. No castigos, sino cansancio, frustración y una sensación constante de estar fuera de lugar. Escucharlo, en cambio, te ahorra heridas innecesarias. Te mantiene en un camino donde, aunque no todo esté claro, algo dentro de ti sabe que estás siendo cuidado. Dios habla antes de hablar, ajusta antes de enviar, prepara antes de mover. Y si hoy sientes algo que no puedes explicar, no lo descartes. Tal vez no sea confusión. Tal vez sea Dios hablándote en el único idioma que puede tocarte antes de que estés listo para escuchar palabras. La fatiga de tomar decisiones sin propósito. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, ni descansando, ni cambiando de ambiente. Es una fatiga más profunda, silenciosa, persistente. Aparece cuando tomas decisiones una tras otra, pero ninguna parece construir algo real por dentro. Sigues avanzando, cumples, resuelves, eliges, pero al final del día algo pesa. No es el esfuerzo, es la ausencia de sentido. Esta fatiga no nace del trabajo duro, nace de decidir sin conexión. Cuando eliges solo para salir del paso, para calmar la presión externa o para evitar el vacío del no saber, el alma empieza a resentirse. Porque el corazón no fue creado para moverse solo por obligación. Fue creado para responder a un propósito. Y cuando ese propósito no está claro, cada decisión se vuelve una carga. Muchos confunden esta fatiga con debilidad emocional o falta de motivación. Se exigen más, se empujan más, se reprochan no tener fuerzas. Pero el problema no es la falta de energía, es la falta de dirección interior. Dios no nos diseñó para decidir desde el agotamiento espiritual. Cuando eso ocurre, incluso las elecciones correctas se sienten pesadas, porque no están siendo hechas desde el lugar adecuado.
En la vida cristiana, el propósito no siempre se revela como un plan completo. A veces se manifiesta simplemente como una coherencia interior. Cuando decides desde ahí, aunque el camino sea exigente, algo dentro de ti se mantiene firme. Pero cuando decides sin propósito, todo drena. Te cansas antes de empezar. Pierdes la alegría rápidamente. Te vuelves irritable, impaciente, desconectado de ti mismo y de los demás. Dios no quiere que tomes decisiones solo para mantenerte en movimiento. Él no mide tu vida por la cantidad de cosas que resuelves, sino por la verdad desde la que eliges. Por eso, cuando el propósito se pierde, Él permite que aparezca esta fatiga, no como castigo, sino como señal de alarma. Una invitación a detenerte y preguntarte desde dónde estás decidiendo. Esta fatiga también aparece cuando vives reaccionando en lugar de discerniendo. Cuando cada elección responde a lo urgente, a lo que otros esperan, a lo que parece lógico desde fuera. Poco a poco, el alma se queda sin espacio y sin darte cuenta, empiezas a vivir en automático. Dios no habla fácilmente en ese estado, porque el corazón ya no escucha, solo responde. Reconocer esta fatiga es un acto de honestidad espiritual. Significa aceptar que algo no está alineado, aunque no sepas todavía qué. Significa admitir que seguir decidiendo así te va a llevar a lugares donde no quieres estar, aunque hoy no lo percibas con claridad. Dios utiliza este cansancio para devolverte a lo esencial, para recordarte que tu vida no es una lista de tareas, es una vocación. Cuando empiezas a reconectar con el propósito, incluso sin entenderlo del todo, algo cambia. No desaparecen los desafíos, pero vuelve la fuerza. No se aclaran todas las respuestas, pero regresa la paz, porque el alma reconoce cuando vuelve a casa. Y en ese punto, Dios comienza a mostrarte que no todo cansancio viene de hacer demasiado, sino de hacer sin Él. El silencio que no empuja, pero sostiene. Hay silencios que inquietan y otros que contienen. El silencio del que hablamos aquí no presiona, no exige decisiones inmediatas, no genera culpa. Es un silencio que sostiene, como una mano invisible que te impide caer cuando ya no tienes fuerzas para seguir empujando la vida. No viene a confundirte, viene a evitar que te rompas. Este tipo de silencio aparece cuando Dios sabe que una respuesta rápida haría más daño que bien. Porque hay verdades que, si llegan antes de tiempo, no liberan, pesan. Entonces Él calla, no por distancia, sino por cuidado. No para probar tu fe, sino para proteger tu interior. En este silencio, Dios no se ausenta, se queda más cerca de lo que imaginas, sosteniendo lo que todavía no puede revelarse. Muchos se desesperan aquí porque interpretan el silencio como rechazo. Empiezan a hablar más, a pedir señales, a moverse sin paz. Pero este silencio no responde a la insistencia, responde a la madurez. Es un espacio donde Dios te invita a dejar de forzar y aprender a confiar sin garantías visibles. No hay empuje, hay contención. No hay urgencia, hay permanencia. Este silencio también te devuelve a ti mismo. Sin respuestas externas, empiezas a notar lo que llevas dentro. Lo que te pesa, lo que te mueve, lo que te asusta. Y ahí Dios trabaja de una forma que no sería posible si todo estuviera claro. Porque cuando no hay ruido, el alma se escucha, y cuando el alma se escucha, empieza a sanar. En la espiritualidad cristiana, este silencio ha acompañado a los grandes procesos de transformación, no como vacío, sino como incubación. Es el tiempo donde Dios sostiene lo que están haciendo, aunque todavía no tenga forma. Si hoy estás aquí, no es porque Dios te dejó sin respuesta, es porque te está sosteniendo mientras algo más verdadero se prepara. Cuando lo correcto no trae paz, hay decisiones que parecen correctas en todos los aspectos visibles. Son lógicas, bien pensadas, incluso aprobadas por quienes te rodean. No van contra ningún principio evidente y aún así, algo dentro de ti no descansa. No hay paz. No hay firmeza interior. Solo una sensación persistente de incomodidad que no sabes cómo justificar. Este es uno de los conflictos más difíciles de aceptar,
porque rompe la idea de que hacer lo correcto siempre trae tranquilidad inmediata. En la vida espiritual, lo correcto no siempre coincide con lo verdadero para ese momento. Dios no guía solo por normas externas, sino por alineación interior. Hay caminos que son buenos en sí mismos, pero no son buenos para ti ahora, y cuando tomas uno de ellos, el alma lo siente. No con culpa, sino con una inquietud que no se va. Esa falta de paz no es un error, es un mensaje. Muchos aprenden a ignorar esta señal porque no saben qué hacer con ella. Se dicen a sí mismos que la paz llegará después, que es normal sentirse incómodo al principio, que hay que acostumbrarse, que a veces es cierto. Pero hay otras veces en las que la incomodidad no disminuye, se profundiza. No se trata de adaptación, se trata de desconexión. Dios no quita la paz sin razón. Cuando lo hace, no es para castigarte, es para advertirte. La paz interior en la espiritualidad cristiana no es una emoción superficial, es una confirmación silenciosa. No elimina los desafíos, pero sostiene el corazón. Cuando una decisión no trae paz, aunque sea correcta desde afuera, Dios está señalando que algo no está alineado con tu proceso, con tu tiempo o con tu vocación. No todo lo bueno es oportuno. No todo lo correcto es lo que te corresponde cargar. Aceptar esto requiere humildad espiritual, porque implica reconocer que no todo se decide con la razón, ni todo se confirma con la aprobación externa. Hay una verdad que solo se percibe por dentro, y esa verdad no siempre coincide con lo que parece más sensato o más seguro. Dios no te guía solo hacia decisiones correctas, te guía hacia decisiones que te mantengan vivo por dentro. Este conflicto también revela algo profundo sobre cómo entendemos a Dios. Muchos creen que Él solo se manifiesta en lo claro, en lo ordenado, en lo que encaja perfectamente. Pero Dios también habla en la falta de paz, no como confusión, sino como señal de que estás avanzando hacia un lugar que no puede sostenerte a largo plazo. Ignorar eso es aprender a vivir dividido. Cuando lo correcto no trae paz, no significa que estés fallando, significa que estás afinando tu escucha, que ya no te conformas con cumplir, sino que deseas coherencia interior, y ese deseo es espiritual. Dios lo honra, aunque te lleve a detenerte, a replantear, a soltar decisiones que parecían definitivas. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando esa presencia no se siente, conviene detenerse y escuchar, no para juzgarte, sino para permitir que Dios te muestre un camino que no solo sea correcto, sino verdadero para ti. Porque al final, la vida espiritual no se trata de hacer lo que parece bien, sino de caminar en aquello que, aun siendo desafiante, sostiene el alma en paz. El momento en que la vida te pide no hacer nada. Hay un momento desconcertante en el camino espiritual en el que la vida no te pide avanzar, ni decidir, ni resolver. Te pide no hacer nada, no como rendición, no como abandono, sino como una forma profunda de obediencia. Este momento incomoda porque va en contra de todo lo que aprendiste. Te enseñaron que siempre hay que hacer algo, moverse, reaccionar, tomar control. Pero hay temporadas en las que cualquier movimiento rompe lo que aún está siendo formado. No hacer nada no significa desconectarse ni cruzarse de brazos por miedo. Significa permanecer. Permanecer presente, atento, honesto delante de Dios. Es aceptar que no todo proceso se acelera con acción. Algunos solo maduran en quietud. Y esta quietud no es pasiva, es activa por dentro. Es un ejercicio de confianza que desafía al ego, porque te obliga a soltar la ilusión de control. Dios utiliza estos momentos para enseñarte algo esencial. Tu valor no está en lo que produces ni en lo rápido que decides. Está en quién eres cuando no tienes respuestas. Cuando no haces nada, se caen las máscaras. Ya no puedes impresionar, justificar ni demostrar. Solo quedas tú, con tu fe desnuda, delante de un Dios que no se apura y no se equivoca en los tiempos. Aquí aparece una ansiedad particular. No la ansiedad del miedo, sino la del vacío. El silencio se vuelve más evidente. Las comparaciones aumentan.
Ves a otros avanzar y sientes que te estás quedando atrás. Pero esta percepción es engañosa. No todos los movimientos visibles son progreso, y no toda quietud es estancamiento. Dios trabaja fuera del ritmo del mundo. Él no acelera para no perder oportunidades, porque ninguna oportunidad verdadera se pierde en sus manos. En la Biblia, muchos procesos decisivos estuvieron marcados por este no hacer nada. No como inacción, sino como preparación. Fue en esos espacios donde Dios ajustó identidades, sanó motivaciones y alineó corazones. Porque antes de llevarte a un lugar nuevo, Él necesita asegurarse de que no lleves cargas viejas que te impidan sostenerlo. No hacer nada también confronta una idea equivocada de la fe. La fe no es solo avanzar cuando sientes impulso, es permanecer cuando no lo sientes, es confiar cuando no hay señales claras, es creer que Dios está obrando incluso cuando no hay cambios visibles. Este tipo de fe no hace ruido, pero transforma profundamente. Hay decisiones que no se toman mejor pensando más, sino esperando mejor. Hay respuestas que no llegan porque todavía no estás listo para vivirlas, no para entenderlas. Y Dios, en su misericordia, prefiere sostenerte en la pausa antes que empujarte a un lugar donde te romperías. Este momento no es castigo, es cuidado. Aceptar que la vida te pide no hacer nada es uno de los actos más difíciles y más maduros de la espiritualidad cristiana, porque implica renunciar a la prisa, a la comparación y a la necesidad de controlar el resultado. Implica creer que Dios no solo actúa cuando tú te mueves, sino también cuando decides confiar lo suficiente como para quedarte quieto. Si hoy sientes que no sabes qué hacer y que cualquier decisión sería forzada, tal vez no estés fallando. Tal vez estás exactamente donde Dios quiere que estés, no para quedarte ahí para siempre, sino para aprender algo que solo se aprende cuando no haces nada, pero confías en todo. La respuesta, que llega sin cambiar, nada afuera. Hay respuestas de Dios que no se notan en el entorno, no alteran las circunstancias y no mueven nada visible. Por fuera, todo sigue igual. Las mismas preguntas, los mismos límites, el mismo escenario. Y sin embargo, algo cambia de forma radical por dentro. Esta es una de las respuestas más profundas y menos comprendidas de la vida espiritual, porque estamos acostumbrados a asociar la acción de Dios con cambios externos, cuando muchas veces su obra más poderosa ocurre en el interior. Esta respuesta no llega como una solución inmediata ni como una señal evidente. Llega como una claridad silenciosa. De pronto, lo que antes te desesperaba ya no te domina. Lo que antes te angustiaba sigue ahí, pero ya no te rompe. No porque hayas encontrado una salida, sino porque encontraste un lugar interior desde donde sostener la espera. Dios no cambió la situación, te cambió a ti dentro de ella. Este tipo de respuesta suele desconcertar. Uno piensa que si Dios respondió, algo debería haberse resuelto. Pero en la espiritualidad cristiana, la paz no siempre es consecuencia de la solución. Muchas veces es condición para atravesar el proceso sin perderte a ti mismo. Dios sabe que hay situaciones que no pueden cambiarse todavía, pero también sabe que no necesitas romperte mientras duran. Por eso actúa primero en el corazón. Aquí ocurre algo esencial. Dejas de vivir la espera como castigo y empiezas a vivirla como espacio de transformación. Ya no estás luchando contra el tiempo, ni contra Dios ni contra ti mismo. Simplemente permaneces, y esa permanencia, sostenida por la gracia, te fortalece más que cualquier respuesta externa rápida. Esta respuesta interior también redefine tu manera de orar. Ya no oras solo para que algo cambie, oras para comprender cómo habitar lo que no cambia. No para resignarte, sino para no perder la paz en el proceso. Dios no siempre te saca del lugar difícil, pero siempre te ofrece una forma nueva de estar en Él sin quebrarte. Muchos confunden esta respuesta con conformismo, pero no lo es. Es madurez espiritual. Es entender que Dios no te debe una salida inmediata para seguir siendo bueno. Su fidelidad no se mide por la rapidez con que resuelve, sino por la profundidad con que sostiene.
Y cuando esta verdad se asienta en el corazón, algo se ordena por dentro. Hay una libertad nueva que nace aquí. Dejas de vivir condicionado por lo que falta. Dejas de postergar tu paz hasta que todo se acomode. Descubres que Dios puede darte descanso incluso en medio de la incertidumbre. No porque la situación sea fácil, sino porque ya no estás solo enfrentándola desde tus fuerzas. Esta respuesta, que no cambia nada afuera, pero lo transforma todo por dentro, es una de las más misericordiosas, porque te devuelve la dignidad, la calma y la claridad necesarias para atravesar cualquier camino. No acelera el proceso, pero te prepara para sostener lo que viene sin perder tu centro. Si hoy sientes que nada cambió, pero tú ya no eres el mismo, no minimices eso. No es poca cosa. Es Dios respondiendo de la manera más profunda posible, no resolviendo el problema todavía, sino transformando el lugar desde donde lo enfrentas, y cuando eso ocurre, aunque el escenario siga igual, ya no caminas igual dentro de él. Reconocer la dirección antes del camino. Hay momentos en los que Dios no muestra el camino, pero sí deja claro hacia dónde no debes ir. Y aunque esto parezca insuficiente, en realidad es una forma profunda de dirección, porque antes de revelar pasos concretos, Dios suele trabajar en el sentido interno que orienta cada decisión futura. No te da el mapa completo, pero ajusta la brújula, y cuando la brújula está alineada, el camino correcto se reconoce cuando aparece. Muchos se desesperan porque quieren ver el siguiente paso con precisión. Quieren fechas, lugares, decisiones claras, pero la vida espiritual no se construye solo con información, sino con formación interior. Dios no guía únicamente mostrando opciones, guía formando criterio espiritual. Por eso, antes de mostrarte el camino, te enseña a reconocer la dirección. Esa dirección se percibe en lo que te acerca a la paz, en lo que no te divide por dentro, en lo que no te obliga a traicionarte para avanzar. Reconocer la dirección es empezar a notar patrones internos. Hay decisiones que, incluso sin saber cómo se desarrollarán, generan una coherencia profunda. No emoción exagerada, sino una firmeza serena. Otras, aunque prometan resultados rápidos, producen una tensión constante. Dios utiliza estas señales internas para entrenar tu discernimiento, porque llegará un momento en el que no habrá voces externas, ni consejos claros, ni señales visibles, y ahí solo la dirección interior te sostendrá. Este aprendizaje cambia la forma en que enfrentas la incertidumbre. Ya no necesitas controlar el futuro para sentirte seguro. Te basta con saber que no estás caminando en contra de tu conciencia espiritual. Dios no te pide que sepas todo antes de avanzar. Te pide que no avances contra la verdad que ya te mostró. Y esa verdad muchas veces no es un plan, es una sensación persistente de alineación o de resistencia. En la espiritualidad cristiana, la dirección precede al camino. Primero, Dios ajusta el corazón, luego abre la puerta. Primero afina la escucha, luego muestra el paso. Cuando intentamos invertir este orden, la ansiedad crece, pero cuando lo respetamos, la espera se vuelve más llevadera, porque sabes que, aunque no veas el camino todavía, no estás caminando a ciegas. Estás siendo preparado para reconocerlo cuando llegue. Reconocer la dirección también implica aprender a decir no sin tener todavía un sí claro, y eso es difícil, porque el ego quiere alternativas inmediatas, quiere reemplazar una puerta cerrada por otra abierta. Pero Dios a veces cierra caminos para protegerte de decisiones que te alejarían de quien estás llamado a ser. No te deja sin opciones por crueldad, te deja sin opciones por fidelidad a tu proceso. Este entrenamiento interior fortalece la confianza. Empiezas a entender que Dios no juega con tu vida, ni te prueba con confusión innecesaria. Él es preciso, aunque no sea inmediato. Y cuando aprendes a reconocer la dirección antes del camino, dejas de correr detrás de respuestas rápidas y empiezas a caminar con una fe más adulta, más estable, más profunda. Hay una libertad nueva que nace aquí. Ya no dependes tanto de las circunstancias para sentirte orientado. Puedes atravesar temporadas de incertidumbre
sin perder el rumbo interior, porque sabes hacia dónde apunta tu espíritu, incluso si todavía no sabes cómo llegar. Y esa certeza silenciosa vale más que cualquier mapa incompleto. Si hoy no ves el camino, pero sientes que algo dentro de ti se está ordenando, no subestimes eso. Dios no siempre te muestra por dónde ir, pero siempre te prepara para reconocerlo. Y cuando el momento llegue, no necesitarás tantas explicaciones, porque la dirección ya habrá sido sembrada dentro de ti. No saber qué hacer también es una respuesta. Hay un momento en el camino espiritual en el que aceptar que no sabes qué hacer deja de ser una debilidad y se convierte en una forma profunda de verdad. No saber qué hacer no siempre significa estar perdido. A veces significa que ya no estás dispuesto a decidir desde el miedo, la presión o la necesidad de controlar el resultado. Significa que algo dentro de ti aprendió a no moverse sin sentido. Este punto es difícil porque desafía la idea de que siempre debemos tener claridad, seguridad y respuestas inmediatas. Pero la fe cristiana nunca fue un camino de control absoluto, fue un camino de confianza. Y confiar no es entender todo, es permanecer fiel incluso cuando la explicación todavía no llegó. Cuando dices con honestidad no sé qué hacer, estás reconociendo tus límites y al mismo tiempo dejando espacio para que Dios actúe sin ser forzado. Dios no se ofende con tu incertidumbre, no se aleja cuando dudas. Al contrario, es en ese reconocimiento humilde donde Él puede acercarse de una manera más real. Porque mientras crees saber exactamente qué hacer, no escuchas. Pero cuando aceptas que no sabes, el corazón se abre. Y un corazón abierto escucha incluso en el silencio. No saber qué hacer también te protege. Te guarda de decisiones apresuradas que nacerían del cansancio o del miedo a quedarte atrás. Te salva de elegir solo para calmar la ansiedad. Te permite esperar sin sentirte culpable. En ese espacio, Dios no te empuja, te acompaña. No te exige movimiento, te ofrece presencia. Este momento redefine tu relación con Dios. Dejas de buscarlo solo para que te diga qué hacer y empiezas a confiar en quién Él es contigo, incluso cuando no hay instrucciones claras. Descubres que su fidelidad no depende de tu capacidad de decidir bien, sino de su compromiso de caminar contigo mientras aprendes a discernir. Aquí también se rompe una mentira muy común, la mentira de que estar detenido es estar fallando. Muchas veces, no saber qué hacer es la señal de que ya no aceptas respuestas superficiales. Es el punto en el que la fe deja de ser automática y se vuelve consciente, donde ya no decides por impulso, sino por coherencia interior. Este no saber no es permanente, no es el destino final, es una estación, un lugar de tránsito donde Dios ajusta lo que será necesario para el siguiente paso. Pero ese paso solo será firme si nace desde aquí, desde la verdad, desde la paz recuperada, desde un corazón que ya no quiere correr sin propósito. Aceptar que no sabes qué hacer no te quita dignidad, te la devuelve, porque te coloca en una postura honesta delante de Dios y delante de ti mismo. Ya no finges seguridad, ya no fuerzas claridad, simplemente confías, y esa confianza silenciosa es una de las expresiones más maduras de la fe. Si hoy estás en este punto, no te apures por salir de él, no lo llenes con ruido, no lo disfraces con decisiones rápidas. Permanece, porque este lugar, aunque incómodo, es fértil. Aquí Dios no te abandona, aquí te guarda, te sostiene, te prepara, y cuando llegue el momento de avanzar, no será confuso, no será forzado, no será apresurado, será claro porque nacerá desde la paz que hoy se está formando. Hasta entonces, no saber qué hacer no es ausencia de respuesta, es la respuesta exacta que tu alma necesita ahora.